damos gracias, Señor, y pedimos que tu Santo y bendito Espíritu sea el que dirija las alabanzas, Señor, tu palabra que habremos de recibir el día de hoy. Que seas tú, Señor, el que fortalezca nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, que nos renueve las fuerzas a cada uno de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor, como las del búfalo, Padre. Necesitamos cada día, Señor, más de ti. Te pedimos, Señor, también que tú traigas sanidad, Señor, a la vida de muchos miembros de esta iglesia, Señor, que están pasando por enfermedad, Señor, por temores. Renueva sus fuerzas, Señor. Muestra tu misericordia, Señor, con cada uno. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, que es infinita y agotable, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Orgulloso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, y viene nuestro Rey, y viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando avanzamos. Y danzaré en el río, danzaré. Mi corazón derramo, aunque no te pueda ver, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, y viene nuestro Rey, y viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran
la ciudad y viene nuestro Rey. Y clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos y danzaré en el río, danzaré. Alegre danzaré, mi corazón derramo ante mí. Y aunque no te pueda ver,
soberano es, su amor es para siempre. Cantar, cantar, brazos de poder nos extendió. Su amor es para siempre. Por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo y por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre y siempre. Por siempre. Al amanecer y al ponerse el sol, Su amor es para siempre. Por Por la la gracia de Dios permaneceré. Su amor es para siempre. al amanecer y al amanecer y al ponerse el sol, Su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré. Su amor es para siempre. y cantar, cantar. Siempre Dios es fuerte, Por siempre Dios es fiel. siempre está conmigo y por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Y cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo, por siempre y siempre.
tan real como mi respirar. Tú me defines y vives en mí. Eres mi realidad. Tú me defines y vives en mí. Pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Estás más cerca que la piel a los huesos. Estás más cerca que un poema y legua. Tú me defines y vives en mí. Eres mi realidad. Tú me defines y vives en mí. Pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Y pertenezco a ti, solo a ti. Y pertenezco a ti. Solo a ti. Pertenezco a ti. Y pertenezco a ti, pertenezco a ti, pertenezco a ti. Y pertenezco a ti, pertenezco a ti, pertenezco a ti, solo a ti.
esa es nuestra realidad, Señor. Ese apego contigo, esa conexión contigo, esa unión contigo. Esa es nuestra realidad. Tú nos defines, tú nos bendices, tú nos amas. Y nosotros te amamos a ti, te honramos, bendecimos tu nombre, agradecemos el estar unidos contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les damos la más cordial bienvenida. Pueden tomar su lugar. Y ahí desde donde están, salúdense, ¿verdad? A la distancia, pero salúdense. Bendecimos a los que nos ven en casa, a los que ven y siguen la transmisión cada domingo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bendecimos sus vidas, sus familias. Y le damos la gloria a Dios por sobre todas las cosas. Y de verdad estamos muy contentos de que estén siguiéndonos, y a los que están físicamente en este lugar, con todos los cuidados, también les agradecemos que estén por aquí con nosotros. De verdad es una bendición estar a los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra de Dios. Pues vamos a tomar un tiempo para la palabra de Dios. Yo creo que esta semana fue muy rápido. ¿A poco no se les fue muy rápido? Cuando hay como que un día festivo a la mitad. Bueno, la transmisión la van a ver ya diferida, pero cuando hay un día festivo a la mitad, como que se entorpece, no sabes si es viernes, si es otra vez viernes, si es lunes, ¿no? Y eso sucede con los días festivos. Pero bueno, damos gracias a Dios porque podemos estar aquí y con un buen ánimo y con gusto, y podemos estar felices el día de hoy. Amén. Bueno, pues gracias a Dios. Estuvimos hablando la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan? ¿Vieron el mensaje o estuvimos hablando un poquito acerca de identidad, acerca de cosas que Dios nos ha dado? Estuvimos hablando de la vida de Sansón, agarrando el ejemplo de Sansón, ¿se acuerdan? Y bueno, todo estuvo muy bonito, pero no cerré la historia al final. Mi apuntadora oficial, ¿verdad? La que me califica los mensajes siempre el mismo día, Jessie, me dice: oye, todo estuvo muy bonito, pero no dijiste qué pasó al final con Sansón. Le digo: ¿cómo crees? Y recordando, pues sí, ciertamente. Y bueno, vamos a retomar un poquito porque he estado enlazando los mensajes y han tenido un seguimiento de los mensajes. De alguna manera hemos ido enlazando la palabra y una cosa nos ha llevado a otra en un mismo hilo, digamos, conductor. Y bueno, pues que nos sirva como un recordatorio la vida de Sansón o lo que hizo Sansón, porque lo que estábamos tratando de explicar era comprender el propósito de Dios para nuestras vidas, y que Dios pone un propósito en nuestras vidas y nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, y nosotros tenemos que caminar en ese propósito, ¿verdad? Como sus hijos. Y este hombre fue un hombre marcado por Dios desde antes de nacer. Tenía un propósito de parte de Dios, había sido apartado para Dios. Y bueno, él se desvió del camino por seguir sus pasiones, sus emociones, menospreció el don que Dios le había dado, y eso lo condujo a situaciones muy difíciles en su vida, muy adversas, hasta el punto en el que prácticamente Dios ya lo había abandonado y él estaba sometido. Decíamos, ¿verdad? De ser un siervo de Dios pasó a ser un esclavo del pecado, y había sido sometido por sus enemigos. Y cuando está en ese lugar, él entiende su propósito al final, ¿no? Entiende su propósito, entiende que había menospreciado el llamado de Dios y clama a Dios una última vez. ¿Se acuerdan que decíamos, a veces clamamos por una última vez y Dios nos da una oportunidad de nuevo? Así que no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Entonces decíamos, ¿cuál es tu oportunidad? Y Dios le dio una última oportunidad. Dios lo escuchó y se la concedió. Y ahí terminamos, pero no dije cuál fue la oportunidad, ¿verdad? Él dijo: Señor, una vez más devuélveme las fuerzas para acabar con mis enemigos. Pero esta vez no buscaba su gloria, sino buscaba ser el libertador del pueblo de Dios.
y honrar a Dios en este proceso, y Dios se lo concedió, y él se paró en las columnas que estaban donde estaban festejando los filisteos, estaban todos reunidos en ese lugar, y él se planta, ¿verdad?, junto a las columnas, le pide a Dios las fuerzas, y con mucha fuerza, ¿verdad?, tira las columnas, se derriba el edificio, se mueren todos los enemigos del pueblo de Dios, y se muere obviamente Sansón junto con ellos. Él dio su vida por su nación, por honrar a Dios, él entregó su vida. Y Jesús dijo muchos años después, ¿verdad?, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Él mismo entregó su vida por la humanidad, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de conectarnos nuevamente con el Señor. Entonces él al final honró a Dios antes que honrarse a sí mismo. Había vivido siempre para su gusto, para sus intereses, para su beneficio, usando los dones de Dios de manera inadecuada. Pero al final honró a Dios y mostró fe en su vida, y eso es el ejemplo que tenemos que aprender de él. Entonces yo quiero empezar el mensaje de hoy tomando esto, ¿verdad? Tomando el cómo Dios nos llama con un propósito determinado y quiere, lejos de alejarnos de su voluntad, quiere que caminemos dentro de su voluntad, y para eso tenemos que asociarnos con Dios, ¿sí? Tenemos que tener un pacto con Él, un compromiso con Él, y mantenernos en ese camino de rectitud, de bendición, y no asociarnos con ideas terrenales, con las conductas de este mundo, que fue lo que le pasó a Sansón. Él le gustó tanto el estilo de vida del mundo, que no solo se aferró a él, sino se tiró un clavado muy fuerte ahí, ¿verdad? Y vivió conforme a su propia voluntad. Perdón. Pero miren, déjenme leerles un pasaje que está en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Yo no recuerdo si esto lo comentamos el otro día o no, pero no está mal recordarlo. Dice la palabra de Dios: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Ya hace ratito cantábamos: yo soy tuyo y tú eres mío. Y me encantaba porque tiene mucho que ver con esta palabra de Pablo, ¿verdad? Y con lo que está diciendo. Dice: no se asocien en esa injusticia o con la maldad, porque qué armonía puede haber entre un hijo de Dios y esa mentalidad de injusticia en este mundo. Hace unos días posteaba un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿sí? Entonces, si tú andas en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa comunión con Dios, y te estás empapando de la palabra, y estás aprendiendo su voluntad, y estás aprendiendo los dichos, como decía el salmista, ¿verdad? Aprenderé de tus dichos y seré bendecido por ellos. Entonces dice Pablo: no menosprecies el camino que Dios ha puesto en tu vida, el camino de justicia y de verdad, el camino de bendición. No te apartes, ¿verdad? Camina por ahí, no te asocies con la maldad, no te asocies con las cosas malas que hay en este mundo, con las ideologías malas de este mundo que atentan contra la justicia, contra la libertad, contra la vida, contra la verdad, contra la integridad y las buenas costumbres, dice Pablo, ¿no? Y él pone muchos ejemplos ahí en este pasaje de Corintios. Entonces, es segunda, sí lo dije, ¿no? Es 2 Corintios 6, 14 al 18. Lo dije mal. Dije 5, perdón. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Con razón yo leía y todos me volteaban a ver así como diciendo: ¿qué lee no? El otro día me pasó oyendo a un pastor por ahí, ¿verdad? Que él estaba muy emocionado y da un pasaje y yo lo sigo, y él empieza a leer y dije: caray, yo tengo otra Biblia.
porque él leía el versículo, no sé, 42 y el mío llegaba hasta el 23, ¿no? Entonces dije, yo quiero la Biblia que tiene el pastor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, así les pasó a ustedes. Pero bueno, y comentábamos precisamente, aquí Pablo dice, no se asocien con este mundo de injusticia, de maldad. Cuida, ¿verdad?, la integridad que tú tienes, porque tú eres un hijo de Dios. Y tú eres mío y yo soy tuyo, amén. Entonces, decíamos que el libre albedrío, que muchas veces es malentendido, es precisamente la libertad que Jesús nos ha dado para poder escoger. Y al pueblo de Dios siempre le decía, ¿verdad? Mira que te pongo aquí el camino del bien, donde vas a ser bendecido, así vas a prosperar, vas a tener vida, vas a tener salud, vas a tener abundancia, o en el camino del mal, tú te vas a apartar y te va a ir mal y tus cosechas van a fracasar y vas a ser sometido por tus enemigos y tal. Pero tú escoge. Este es el bien, este es el mal, pero te doy la libertad de que tú escojas. Ahora, te aconsejo que hagas el bien para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que hagas. ¿Ok? Entonces, decíamos, Dios no hizo un montón de muñequitos de cuerda, ¿verdad? Y los puso a caminar y a jugar a como tú quieras. No, nos da la libertad de elegir. Nos da la libertad de que cada día podamos escoger su reino y su justicia por encima de todo lo demás. Cada día. Es una elección diaria. Tus victorias de ayer están excelentes, pero el día de hoy tenemos que librar nuevas batallas. Y tenemos nuevamente la libertad de elegir por su reino y su justicia. Familia, este es bien importante porque su reino nos llena de poder, nos llena de autoridad, nos llena de bendición. Es un ambiente de libertad, de amor, en donde podemos nosotros vivir conforme a su justicia. Y el reino de las tinieblas, ¿qué es lo que hace? Manipula tu vida, te quita el control, te quita el poder, te destruye, te castiga. Pero es eso, es nuestra elección de ese reino del mal lo que nos lleva a eso. Eso fue lo que le pasó a Sansón, ¿se acuerdan? Él eligió ese camino. ¿Y qué sucedió? Fue sometido por sus enemigos, fue subyugado, perdió la visión, perdió las fuerzas y se convirtió en un esclavo por su mala elección. Porque muchos podrían decir, Dios lo castigó. No, él eligió ese camino. Al final clamó a Dios y Dios lo bendijo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, por eso decíamos el otro día, orar que se establezca el reino de Dios en nuestra vida es algo vital e importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su justicia, su reino, su autoridad, su gobierno se establecen en nuestro corazón, y eso transforma nuestro entendimiento, transforma nuestras actitudes, transforma nuestra mentalidad. Y precisamente esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios se da en ese ambiente. Decíamos, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Tú eres mío y yo soy tuyo. Y el otro día oí una canción que me encanta que dice, mi padre me ama tanto que a su hijo dio por mí. Mi padre me ama tanto, dice, que soy su heredero. Me llena de cosas buenas, me viste de ropa fina. Y estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? A lo mejor dices, ay pastor, lo que traes no está tan fino, ¿verdad? Era un chascarrillo, pero bueno. Pero sí me explico. A mí me recordaba la historia del hijo pródigo que viene, siempre me recuerdo, me identifico mucho con esa historia, pero cuando viene en harapos y viene todo lleno de suciedad y cansado del camino, ¿no? Como dice la canción, el padre viene y lo abraza. ¿Y qué es lo que hace? Lo viste. A eso se refiere esa canción. Mi padre me ama tanto que soy su heredero. Me viste de una ropa fina. O sea, levanta mi dignidad, levanta mi honra como su hijo. Le puso un anillo, ¿verdad? Lo vistió con poder, con autoridad, y lo bendijo e hizo fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo era muerto y ahora estaba vivo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, con sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y hay una palabra que Pablo enseña en Efesios 4, eso se lo voy a decir bien, Efesios 4, 17 al 23, donde Pablo dice, deja la vida de pecado
y en cambio deja que el Espíritu Santo renueve tu vida, tus acciones, tus pensamientos y todo lo que tú eres, tus actitudes. Luego léanlo, anótenlo nada más, pero habla de relación, habla de conexión, de esa relación como padres e hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en libertad y que seamos libertadores para otros, ¿sí? Esta semana que se habló mucho de independencia, de libertad y de tantas cosas que mucha gente no vive, Cristo te ha hecho libre a ti espiritualmente para que tú provoques esa libertad en muchos otros que viven en opresión. Y si tú y yo salimos de esa esclavitud y caminamos en libertad, Dios quiere que hagamos lo mismo con otros. Amén. Hay mucha gente que vive en opresión. Y el miércoles hablábamos un poco de eso. Si no viste el mensaje, yo te invito a que lo veas. ¿Por qué? Porque nuestra libertad verdadera se dio en la cruz del Calvario. Nuestra verdadera libertad se dio en la cruz, es la victoria absoluta. Nuestra victoria está completa como hijos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso nada te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. Dios ha puesto propósito en nuestras vidas para reinar sobre esta tierra, para establecer su reino con poder, con autoridad, con algo que viene del cielo a tu vida, no porque lo merezcas, no porque a Él le ha placido, porque Él quiere hacerlo así, porque somos sus hijos. Por lo tanto, no menospreciemos su reino. Amén. Y quiero leer una palabra que está en Efesios 5. Efesios 5, si quieres búscala por favor, porque esto nos va a ayudar mucho a caminar en ese propósito de Dios. Dice Efesios 5 del 1 al 2: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Se fijan qué hermoso? No sé cómo vamos de tiempo. No, bueno, ok, ya no me ponen el relojito ahí. Dice Pablo: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios. Y sabes que la palabra habla de imitar a Dios. ¿Cómo explico esto? Como que tomas un modelo para que tú hagas o actúes como un actor, ¿sí? Dices, no, pues yo no soy actor, no sé cómo lo hace un actor. Un actor toma un modelo. Dependiendo de lo que vaya a actuar, toma un modelo, y muchos de ellos estudian sus personajes con personas de la vida real, y a veces conviven con ellos y se impregnan, ¿verdad?, del personaje o de la persona que conocen, de tal forma que cambian hasta su forma de pensar, y muchos de ellos tienen luego que tener un desapego de su personaje. Es algo con lo que lidian muchos actores, ¿verdad? Pero tienen que imitar patrones de conducta, la forma que tiene del personaje que van a actuar, y más o menos es lo que habla Pablo en esta palabra cuando dice imiten a Dios, como diciendo, como si fueras a actuar, y para poder desempeñar bien ese personaje tienes que pasar tiempo con él, tienes que meterte tanto con él, tienes que compenetrarte tanto para que puedas imitarlo. ¿Sí? Dice Pablo: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Además pone el ejemplo como hijos. Y no me acuerdo ya ni cuándo decía esto, que es bien importante cómo los padres con los hijos tienen esa interacción y se vuelven un modelo para sus hijos. Y los hijos, papás, le dicen papás y mamás, ¿verdad? Los hijos van a imitar todo lo que tú hagas, más de lo que tú les digas. Buenas tardes, buenos días, yo no sé en qué hora es. ¿Por qué? Porque a veces les decimos mucho, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Entonces, sí, pero lo que él te ve hacer es lo que va a hacer. ¿Sí? Lo que él te ve hacer es lo que va a hacer, es lo que en realidad el niño va a hacer. ¿Por qué? Por imitación a su padre. Y es lo que
en la corriente religiosa de los fariseos, ellos decían muchas cosas a la gente, pero ellos no lo hacían. Nada más le exigían a la gente, ¿verdad? Con mucha firmeza, pero ellos no lo hacían. Entonces por eso la gente no podía imitarlos, no había conexión. Y cuando un hijo no tiene un modelo, pues crece, ¿verdad? Tomando modelos de donde puede. Ayer oía la historia de un hombre, actor precisamente, que no tuvo una figura paterna como tal. Y eso creó en su vida, pues, muchas cosas, resentimiento. Él tuvo que tomar modelos de donde pudo. Y eso es bien difícil. El salir adelante con una adversidad así es muy difícil en lo físico para una persona. Entonces Pablo dice: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, padres, sembremos cosas buenas en nuestros hijos y que vean nuestras acciones. Que podemos decirles muchas cosas, pero que lo vean también en nuestra vida, que lo vean con nuestras acciones. Así como dice Pablo, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Aquí Pablo nos da una señal muy poderosa, porque dice: imiten a Dios, sigan el ejemplo de Cristo. Tienen un modelo que seguir, tienen de dónde aferrarse, ¿verdad? Jesús, dice, nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por todos nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces seamos llenos de sus pensamientos, de su amor, de sus acciones y de su carácter. Buenos días. Pensamientos, amor, acciones y carácter. Cada vez que estudies la palabra, cada vez que estudies un pasaje de Jesús, no veas la pura parábola en sí o lo que hacía. Piensa en esto. A ver, ¿por qué actuó Jesús de esa manera? ¿Por qué tuvo esa acción? ¿Por qué mostró esa actitud? ¿Cómo bendijo a esta persona? ¿Cómo la sanó? ¿Qué le habló? Eso nos enseña tanto de cómo pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cuáles eran sus actitudes. El objetivo de Jesús era agradar al Padre, era obedecer al Padre, era hacer su voluntad. No era exaltarse a sí mismo, sino exaltar a Dios en todo lo que hacía. Entonces, podemos analizar a veces cómo actuamos nosotros, ¿verdad? Si actuamos correctamente o no, o cómo le hacemos cuando tenemos situaciones con una persona y perdonamos o no perdonamos. ¿Estamos actuando como Jesús o no? Cuando haces las cosas por amor o únicamente las haces por, pues no sé, por seguir una rutina. Pensamientos, amor, acciones y carácter. Eso es algo digno de aprender, de imitar de Jesús. Y para conocer todo esto tenemos que meternos a la palabra, y lo hemos dicho muchas veces, pero es importante repetirlo. Tenemos que meternos a la palabra, impregnarnos de la palabra, conocer a Jesús realmente, ¿verdad? A través de la palabra y de todo lo que hacía. Entonces, cuando haces esos pequeños detalles en tu vida, hay veces que tú verás cosas que quizás son insignificantes, pero para otras personas significan mucho. Y a veces actúas no muy convencido, pero obedeces a la voz del Espíritu, obedeces a lo que Dios pone en tu corazón y lo haces, a veces no de buena gana, pero cuando ves el resultado, cuando ves el fruto, dices: Señor, gracias porque permitiste que yo fuera obediente. Gracias porque di un paso de fe y tú me muestras tu bendición. El otro día tuvimos una acción, digamos, ¿verdad? Con una persona, un detalle con una familia que queremos mucho, amigos de Reino, ¿verdad? Y fue algo muy sencillo, algo que de repente dices: ay, ¿verdad? Y la que tiene esa área de contacto de relaciones públicas es mi esposa, con ese tipo, y es muy fijada en los detalles, cosas que nosotros omitimos muchas veces como hombres, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes completamente, ¿no? Y ella convive con 3 todos los días. Pobre de ella, ¿no? O pobre de nosotros, ya no sé. Pero tuvo una iniciativa, me dijo: ¿por qué no hacemos esto? Y yo: ay, Jessy, ¿por qué ahorita lloviendo? Y mira, ya sabes, ¿no? Nosotros empezamos con todo un drama. A lo mejor no es el momento. No, mira, insistió.
Y la verdad es que sí, de buen corazón dijimos, ok, vamos a tener esta acción con esta familia, con esta persona. Y bueno, lo hicimos. Pasó, yo regresé a la casa, más tarde recibí un mensaje de este amigo y me puso, hasta lo anoté, dice, oye, Pastor Rubén, te agradezco mucho el detalle que tuvieron, me siento muy honrado por lo que hiciste por mí. Y a mí me llamó la atención porque dije, wow, como una pequeña acción puede hacer que una persona se sienta honrada. A mí me bendijo mucho lo que él me dijo. O sea, tú puedes pensar, voy a bendecir a una persona a través de lo que sea, ¿verdad? De una palabra, de una ofrenda, de un acto generoso. Tú puedes pensar, ay, voy a bendecir a esta persona. Pero de repente te encuentras con que esa acción te bendice más a ti. ¿Sí me explico? Que esa acción, la que sea, te bendijo más a ti. Hubo una persona que en una ocasión me dio una ofrenda. En lo personal me dijo, esto es para ti. Y yo le agradecí a Dios porque fue una respuesta de Dios. Y fue algo que Dios puso en su corazón, una persona que yo no veía en mucho tiempo. Dijo, Dios me mostró, Rubén, a ti, y yo no sé qué problema estás pasando. Le digo, pues de como año y medio de pandemia, con poco trabajo, nada más, ¿no? Pero le dije, oye, muchas gracias, pues por ser obediente a la voz de Dios, por tu compromiso. Lo vi un tiempo después y me lo encontré y me dijo, sabes que yo he aprendido a ser obediente a lo que Dios me habla y actúo en obediencia. Dice, el otro día yo tuve una acción contigo y Dios a los 2 días me dio 3 veces más lo que yo te había dado a ti. Yo dije, wow. Ah, sí. Ahora, él no lo hizo por eso, él lo hizo por obedecer a Dios. Dios tuvo una respuesta con él y le dio 3 veces más de lo que él me había dado. Yo no sé si para él fue algo difícil, fuerte, si le costó trabajo, no lo sé. Pero Dios le respondió porque él fue obediente. Entonces, por eso te digo, muchas veces tú quieres bendecir a alguien o tú crees que estás bendiciendo a alguien, pero recibes una bendición aún mayor sobre tu vida. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Bueno, imitar a Dios. Dice Pablo, imita a Dios, imita a Jesús, sé semejante a Él. Yo te quiero decir que Él nunca te va a dejar solo. Él es justo, Él es bueno, Él es fiel, para siempre su misericordia. Adrián leía hoy en el Salmo 92 que en Él no hay injusticia. El último versículo dice, en Él no hay injusticia ni maldad. Él es justo. Y lo cantábamos hoy, su amor es para siempre. Su amor es para siempre, ¿verdad? Por eso tenemos en la palabra, mira, ya no hay tiempo de leerlas todas, pero te quiero comentar muchas promesas de en donde tú te puedes aferrar. En Deuteronomio dice, Dios va contigo, Él no te deja y no te desampara. A Josué le dijo, no te dejaré nunca y nadie te podrá hacer frente. Ningún enemigo, ¿verdad? En Primera Reyes, estaré con ustedes como lo estuve antes. Dios reiterando, he estado con ustedes. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, he estado con ustedes. Ustedes se han alejado, ustedes son los que se han ido, pero yo he estado con ustedes siempre. Nunca los he dejado, amén. Y déjame resaltar esto, el Señor trae a memoria el pasado para recordarte cómo te ha bendecido. Cuando el Señor recuerda el pasado es para decirte, te bendije, te saqué de la esclavitud, te alimenté en el desierto, ¿verdad? Puse una gran nube para que el sol no te dañara, te guié. El Señor recuerda el pasado para recordarte sus bendiciones, nada más. Para que hagas memoria, para que tú no digas, es que nunca Dios me ha hecho esto, nunca Dios me... No, espérame, dice Dios, espérame. Te recuerdo de dónde te tomé. Te recuerdo cómo te he bendecido. Te recuerdo a dónde has llegado. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia muy rara de vivir atado al pasado o de recordar del pasado únicamente circunstancias adversas, circunstancias malas. Dime si no lo soltamos.
como que no quisiéramos ser libres. Y hablas con una persona y te dice, ay, es que tú no sabes, yo desde chiquito mi mamá me cuereaba, ¿verdad? Y me pegaba mucho y me maltrataba. Y, espérame, pero ya la perdonaste. Sí, ya la perdoné. Y entonces, pues sí, ¿verdad? Sí, ya soy libre, sí. Y pasa el tiempo y vuelves a hablar con ella. ¿Y qué te pasó? Es que yo de chiquito mi mamá me pegó. Volvemos a recordar únicamente las cosas adversas. En vez de decir, el Señor me hizo libre de esto. Y al perdonar, rompí una cadena de opresión. Rompí una cadena de esclavitud. No lo traigo a memoria para que me dañe. Pues voy a traer a memoria porque no lo podemos borrar, ¿verdad? Erradicar, los pensamientos ahí están. Pero sí puedo recordar que Cristo me hizo libre de toda opresión. Que Cristo me hizo libre de toda maldad, de todo yugo de esclavitud, de toda maldición del pasado, de toda maldición generacional. Que cuando Cristo vino a mi vida se rompió todo aquello, que cuando Jesús vino a mi vida rompió con toda maldición. Y la maldición de mis padres, de mis abuelos, de mis nietos, de mis bisabuelos, ya no opera en mi vida. Cristo rompió con todas las maldiciones. Rompió con esas ligaduras. No tengo por qué vivir atado. Yo fui libre de eso. Tú fuiste libre de ello. Recuérdalo para darle gracias a Dios la próxima vez que vayas a su presencia. Que si quieres recordar algo del pasado, sea para decir, Señor, gracias porque me hiciste libre. Porque para eso te recuerda Él el pasado, únicamente para bendecirte, para que seas agradecido, para que lo honres en el momento que tú acudas a Él. Así como el salmista, Señor, ¿con qué pagaré con tantos beneficios que has tenido conmigo? Y ahí sí recuerda, me ayudaste aquí, me ayudaste acá, me levantaste, me sanaste cuando estuve enfermo, me levantaste cuando estuve desanimado. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Él no te desampara nunca. Eres su hijo, perteneces a Él. Yo soy tuyo, tú eres mío. Abrázate de eso el día de hoy. Hebreos dice que Él no nos desampara, nos ayuda. No temas lo que puede hacerte el hombre. No temas lo que puede hacerte el hombre. Por eso es importante saber que tienes un Padre que te ama, que no eres huérfano, que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Una persona que vive con esa identidad en su corazón, sabiendo que tiene un Padre, vive seguro, vive firme, vive feliz. Una persona que tiene una orfandad espiritual siente que no hay Dios o que Dios no lo oye, que ora y nadie escucha, que todo lo que pide que nadie le presta atención, que es menospreciado, que Dios es indiferente. Ese es un sentimiento de orfandad muy fuerte, por lo cual hay que luchar, por lo cual hay que compartir la palabra, lo que les decía, establecer el reino de Dios y decirle a la gente, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de orfandad abre puertas en la vida de las personas al desamparo, y esto crea conflictos en su vida, crea conflictos en sus emociones, crea sentimientos destructivos como soledad, desánimo, tristeza, angustia, miedo, resentimiento. ¿Cuánta gente tú no ves en la calle? Y gente que a lo mejor los ves bien, que tienen a lo mejor una posición económica bien y todo, pero viven resentidos. El otro día escuchaba igual el testimonio de una persona que decía, yo tenía todo, fama, dinero, casas, coches, todo. Y una casa enorme. Y ahí vivía mucha familia mía. Y yo me encerraba en un cuarto solito y estaba solo. ¿Por qué? Ese sentimiento de orfandad. Precisamente. Lo que más necesitamos tú y yo es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es esa comunión con Dios. Es el saber que somos hijos amados y que tenemos un Padre que nunca nos va a desamparar. Eso es lo que nos define. La orfandad o ese sentimiento de orfandad te detiene, te estanca, te trastorna, no te deja avanzar, crea una separación y una desconexión. Y lo que necesitamos es estar conectados con su Espíritu Santo. Déjame terminar simplemente
recordándote lo que dijo Pablo. Imiten a Dios y sigan el ejemplo de Jesús. Amén. Sigan el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para ser imitado? Decíamos acciones, actitudes, ¿verdad? Pensamientos, su forma de actuar. Pero principalmente Jesús tuvo unidad con el Padre, tuvo una comunión en oración, fue un hijo obediente, siguió por el Espíritu de Dios y siguió el propósito de Dios. Tenía, ¿verdad? Propuso en su corazón seguir la voluntad de Dios y era disciplinado. Conocía las Escrituras. Cuando Jesús fue atacado hasta por el enemigo, respondió con la palabra porque la conocía. Enseñaba a la gente, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, hablaba las buenas nuevas de salvación, honraba a Dios en todo lo que hacía. Amén. Tenemos modelo, familia, en la palabra, y tenemos modelos también a quién seguir. Cuidado a quién sigues, ¿verdad? A quién imitas. Pablo se atrevía a decir, ¿verdad? Imítenme a mí. Imagínate el compromiso de Pablo y la responsabilidad. Pablo decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Imita a alguien que esté imitando a Jesús? Sí, ahí sí, palomita, ¿verdad? Nada más acuérdate que esa persona puede fallar y es vulnerable, es un ser humano. Pero si imitas a Jesús, no te vas a equivocar. No, Él no te falla nunca. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y al final, ya que cerremos transmisión, vamos a orar por algunas necesidades. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, ayúdanos a abrazar el día de hoy la verdad de que somos tus hijos amados. Y ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús. Queremos proponernos el día de hoy imitar a Jesús. Saber que no somos huérfanos espirituales, sino tenemos un Padre que nos ama, que nos ha hecho sus herederos, que nos ha dado autoridad, que nos ha dado poder en esta tierra para bendecir a otros, para transmitir un mensaje de salvación a otros que no conocen tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que en ti no hay injusticia ni hay maldad, sino hay un deseo de que todos te conozcan y de que puedan conocer tu amor. Gracias por Jesús, que pagó un precio muy alto por nuestra libertad, para que vivamos en victoria como tus hijos, sabiendo que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, y bendecimos aún a los que nos ven en casa, pidiendo que si hay alguien que no te conoce, hoy pueda abrir su corazón y decir: Jesús, yo quiero seguirte. Yo quiero ser imitador de Cristo, en palabras, en acciones, en conducta, en pensamiento, en actitudes, en todo lo que soy. Amén. Amén. Gracias a Dios. Cerramos la transmisión, bendecimos tu vida. Si tienes una necesidad, por favor, hazla llegar. Déjanos un mensaje privado y con gusto atenderemos tus necesidades de oración o de cualquier naturaleza. Y si quieres bendecir esta casa, también ponte en contacto con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias por conectarte. Te esperamos el miércoles a las 8 de la noche.